Era una tarde gris y fría cuando Laura vio cómo sus padres se alejaban en el coche, desapareciendo en la esquina de la calle. Estaba acostumbrada a quedarse sola en casa, sobre todo los fines de semana, pero algo en el aire, esa vez, era diferente. Los árboles crujían con el viento y las sombras alargadas del atardecer comenzaban a cubrir la casa. El sonido del coche se desvaneció y con ello, la última conexión con el mundo exterior a Laura, de 17 años, había quedado sola en su hogar. Paula Todd había planeado pasar el tiempo de forma tranquila, en leer, estudiar para los exámenes y ver algunas películas. Pero en el momento en que sus padres se marcharon, algo extraño comenzó a suceder en la sala de estar. La luz parpadeó por un instante, como si hubiera una falla en el cableado. Laura lo ignoró, acostumbrada a los pequeños contratiempos de la casa antigua. Pero cuando se dirigió a la cocina para hacer un café, algo en la penumbra del pasillo la hizo detenerse. Una sensación de incomodidad le recorrió la espalda. Había escuchado un susurro. No pudo evitar girarse hacia la sombra del pasillo, donde la oscuridad parecía mucho más densa de lo habitual. Lo atribuyó al estrés y la falta de sueño. Pero al pasar junto a la puerta de la habitación de su hermano, algo aún más desconcertante ocurrió. La puerta estaba entreabierta, algo que nunca sucedía. Nadie había estado en su casa desde la mañana, por lo que no tenía sentido que la puerta estuviera abierta. Con el corazón latiendo un poco más rápido, Laura la cerró de golpe, y mientras lo hacía, un escalofrío recorrió su cuerpo. No podía explicarlo, pero sentía que no estaba sola. Decidió ignorarlo y se tumbó en el sofá con su libro, intentando concentrarse en la lectura. Pero cada ruido que provenía de la casa la inquietaba más y más. El tic-tac del reloj en la cocina, el crujir de las maderas, el sonido tenue de la casa al asentarse, todo parecía demasiado ruidoso, como si la casa misma estuviera viva. Laura intentó distraerse, pero la tensión en su pecho crecía a medida que la tarde se convertía en noche. Las sombras parecían alargarse aún más, y los ruidos extraños se intensificaban. A lo lejos, escuchó el sonido de algo cayendo al suelo. Decidió investigar, con la esperanza de encontrar una explicación lógica. Caminó con paso firme, aunque su respiración se volvía cada vez más pesada. Al llegar al pasillo, vio algo que la paralizó. A la puerta de la habitación de su hermano estaba completamente abierta, y la luz de la lámpara en su interior parpadeaba. Erráticamente cautelosa, Laura entró en la habitación. No había nada fuera de lo común. La cama estaba perfectamente hecha, el escritorio vacío y el armario cerrado, pero una pequeña caja de madera que nunca había visto antes estaba sobre el escritorio. Se acercó lentamente y cuando la tocó, un fuerte escalofrío recorrió su cuerpo. La caja estaba helada, como si hubiera estado en la nevera en el instante en que Laura la levantó. La luz de la lámpara parpadeó una vez más, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la habitación se cerró de golpe. El sonido resonó en el pasillo, y el corazón de Laura empezó a latir con fuerza. Intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. Un sudor frío cubrió su frente mientras intentaba forzar la entrada. De repente, un susurro apenas audible llegó a sus oídos. No estaba sola. Alguien o algo estaba en la casa con ella. El sudor frío se deslizaba por la frente de Laura mientras luchaba por abrir la puerta de la habitación de su hermano. Cada vez que intentaba mover el pomo, el sonido de la madera rasposa al roce con el marco la hacía sentirse más atrapada, más angustiada. La caja de madera en sus manos seguía fría, pero algo más había cambiado. Una energía extraña parecía emanar de ella, como si estuviera viva. Entonces,
El susurro volvió a escucharse, esta vez más claro. No podía identificar las palabras, pero el tono era grave, casi como un murmullo incomprensible que se arrastraba entre las sombras. Laura se dio vuelta rápidamente, su mirada recorriendo la habitación a la casa, de cualquier signo de movimiento. Todo parecía estar en silencio, pero el aire estaba espeso, cargado de algo que no podía describir. Desesperada, intentó empujar la puerta una vez más, pero entonces un crujido estremecedor se oyó detrás de ella. Se giró y por un instante creyó ver algo moverse rápidamente en el rincón oscuro de la habitación. Algo grande, oscuro, que se deslizaba con agilidad a través de las sombras. Se quedó paralizada, pero no podía permitir que el miedo la controlara. Estaba atrapada en la habitación y necesitaba salir. En la caja, que hasta ese momento había estado en sus manos, parecía más pesada, y algo dentro de ella comenzó a moverse. Laura la miró con horror al escuchar un leve clic en su interior, como si un mecanismo se hubiera activado. Algo estaba sucediendo, algo que no comprendía. Entonces, sin previo aviso, la puerta se abrió de golpe, como si hubiera sido liberada de alguna fuerza invisible. Laura salió de la habitación casi arrastrándose, aún sin comprender lo que acababa de suceder. Corrió hacia la sala, pero antes de llegar, un sonido metálico hizo que se detuviera en seco. Al fondo del pasillo, en la antigua lámpara que siempre había estado apagada, una luz titiló brevemente. En ese instante, la temperatura de la casa cayó varios grados, y un vaho blanco comenzó a formarse en el aire, como si estuviera rodeada por una niebla invisible. Laura no podía dejar de mirar la lámpara, que ahora brillaba con una intensidad inhumana. De repente, el susurro volvió, esta vez mucho más cerca. Sintió una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera oprimiéndola. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. La voz que susurraba ahora parecía estar dentro de su cabeza, susurrando palabras incompletas, llenas de terror. Laura, no estás sola. El suelo crujió bajo sus pies, y el sonido de pasos arrastrados comenzó a sonar en el pasillo. Laura se giró, su mente luchando por entender lo que estaba pasando. Las sombras parecían moverse de forma propia, alargándose y retorciéndose. ¿Qué era eso? ¿Una pesadilla? ¿Una alucinación? No, estaba demasiado real. Un grito sordo se cortó en su garganta cuando vio una figura sombría asomarse por la esquina del pasillo. La figura estaba encorvada, casi como si fuera una persona, pero su silueta era distorsionada, deformada, algo tan antinatural que Laura no podía evitar que su cuerpo entrara en pánico. Laura, susurró la voz nuevamente, y esta vez fue más clara que nunca. En el pánico se apoderó de Laura cuando la figura dio un paso hacia ella. Estaba cerca, demasiado cerca. El rostro de la criatura era indistinguible, cubierto por una capa de oscuridad que parecía tragarse toda la luz a su alrededor. Pero los ojos de esa cosa brillaban con un resplandor rojo intenso, como dos pequeñas llamas en medio de la oscuridad. «Vete», gritó Laura, su voz temblorosa, pero la criatura no se detuvo. Continuó acercándose, y ella retrocedió, tropezando con el suelo, mientras intentaba huir hacia la puerta de la entrada. Pero la puerta ya no estaba allí. En su lugar había una pared sólida, cerrada, como si la casa hubiera cambiado de lugar. Los murmullos de la criatura se convirtieron en risas guturales y de alguna manera parecía más fuerte, como si la misma casa lo estuviera alimentando. «Te he estado esperando», murmuró la cosa, su voz resonando en la mente de Laura, como un eco lejano que se arrastraba por sus pensamientos. «Todo esto, Anne, es tu culpa». Laura
se quedó congelada. No comprendía lo que sucedía, pero la sensación de estar atrapada, de que no había escape, la envolvía. Intentó mirar alrededor, buscando una salida, pero la casa había cambiado. Las paredes se alzaban más altas, los pasillos parecían interminables y todo estaba envuelto en una oscuridad densa, como si la propia estructura de la casa estuviera viva en la caja, que aún llevaba en sus manos. Comenzó a vibrar en su interior. El sonido de algo que se arrastraba y golpeaba con fuerza la madera la obligó a abrirla. Dentro, encontró un papel antiguo, cubierto de símbolos extraños y figuras incomprensibles. Mientras lo observaba, recordó algo que su hermano había mencionado antes de irse. Nunca toques lo que está escondido. Algo en su mente hizo clic, y por un instante recordó el pasado oscuro de la casa. La casa había sido construida sobre un antiguo cementerio, y los espíritus de aquellos enterrados allí seguían atrapados. Pero había algo más, un ritual antiguo, un pacto que mantenía la casa en equilibrio. Su familia había sido parte de ese pacto sin saberlo. Ella, sin quererlo, había desencadenado la maldición al tocar la caja, liberando lo que estaba sellado. Ahora eres parte de nosotros, susurró la criatura acercándose aún más. En ese momento, Laura comprendió que no podía escapar. La casa, esa criatura, todo estaba conectado. La casa había tomado su alma, y ella nunca saldría de allí. Con una última mirada de terror, vio cómo las sombras se cerraban sobre ella, y el frío la envolvía por completo. La caja cayó de sus manos y se cerró con un clic definitivo. La luz titiló una última vez antes de apagarse por completo, y todo quedó sumido en la oscuridad eterna. En la mañana siguiente, los padres de Laura regresaron a casa. Al entrar, se dieron cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Las puertas estaban cerradas con llave y la casa parecía vacía, pero no lo estaba. Tras buscar por todas partes, llegaron a la habitación de Laura, pero solo encontraron la cama de madera, fría y cerrada. No había señales de su hija, solo el eco de un susurro lejano, casi inaudible, flotando en el aire. Laura nunca se fue. Si te ha gustado, recuerda dejar tu like y suscripción. Se activa la campanita para no perderte nada. Hasta pronto.